Bueno, muy buenas noches, espectadores. Los tiene su servidor Alan Sainz y nos encontramos el día de hoy, domingo 8 de mayo del 2022, por medio de una sesión virtual para debatir acerca de puntos de intervenciones recientes como lo es el barrio de Jesús en Cholula, Puebla. En esta sesión se encuentran los alumnos Axel León, Mariana Ramírez, Javier Padilla, Paulina Viveros y su servidor Alan Sainz. A continuación se darán las indicaciones de intervención de cada estudiante en esta sesión. Cada estudiante tendrá máximo de 1 minuto de respuesta. En caso de que quisieran hacer una intervención o interrupción a un compañero, tendrán que levantar su mano virtual. De igual manera tendrán máximo 1 minuto de respuesta y cuando termine su minuto los tendré que interrumpir y continuar con el orden de los estudiantes. El orden de los estudiantes será el siguiente. El primero en contestar será el alumno Axel León. El segundo en contestar será la alumna Mariana Ramírez. El tercero en contestar será el alumno Javier Padilla. Y el cuarto en contestar será la alumna Javier Viveros. Paulina Viveros. En caso de no hacer una intervención a la respuesta inicial, en este caso del alumno Axel León, continuaré con la alumna Mariana Ramírez. De igual manera sucederá la situación si no se hace una intervención a la respuesta de Mariana Ramírez, procederé a la respuesta de la pregunta del alumno Javier Padilla y así sucesivamente. Recordar que el debate no solo es contestar la pregunta, sino dar puntos de vista desde perspectivas contrarias o compatibles. Una vez aclarado esto, damos pauta a lo que es el tema de gentrificación, definido por la Real Academia como un proceso de renovación de una zona urbana general, popular o deteriorada que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo. La primera pregunta sería la siguiente. ¿Qué tipo de gentrificación está sucediendo en el barrio de Jesús? Continuamos con el alumno Axel León. Sí, Alan, gracias. Yo creo que, bueno, desde mi perspectiva, el tipo de gentrificación que está teniendo este barrio es con los proyectos inmobiliarios grandes que están fuera de contexto, y precisamente esto es lo que genera un desplazamiento en las personas que desde el inicio habitaban dentro de ese espacio. Perfecto. Continuamos con la alumna Mariana Ramírez. Sí, pues de acuerdo a lo que dice mi compañero, pues sí, la gentrificación es un movimiento en donde se desplaza pues a una cierta parte de la población, donde pues un sector de la población o una comunidad pues no tiene ese valor eh, de alto crecimiento o no está creciendo, o la zona está pues en descenso, y entonces empresas o despachos de inmobiliarios o arquitectos pues vienen y aprovechan el lugar para darle una plusvalía más alta al lugar, pero sin embargo pues tienes contras y pros, porque por un lado puedes darles más valor económicamente a la zona, puedes hacer que valga más una casa que a lo mejor no hicieron esos arquitectos, pero y pues a la comunidad pues le beneficia eso. Sin embargo, pues también elevas los costos, y pues mucha gente de ese lugar pues no tiene esa accesibilidad para comprar un inmueble de esos. Perfecto. Continuamos con el alumno Javier Padilla. Sí, bueno, estoy de acuerdo hasta cierto punto con lo que comentan mis compañeros. Sin embargo, también considero que esta gentrificación que hay todavía no ha llegado a un nivel muy, o bueno, no se está viendo de una forma tan agresiva todavía. ¿Por qué comento esto? Bueno, porque si nosotros vamos al barrio de Jesús, podemos notar que hay una parte del barrio en la que todavía se mantiene pues esta esencia, ¿no? Del barrio. Entonces, creo que el chiste aquí es como saber identificar más bien los límites y no dejar que esta gentrificación, perdón, se haga pues mayor, ¿no? Digamos, mantener un balance.
Perfecto. Continuamos con la alumna. Levantó la mano Axel León. Puedes intervenir la respuesta del alumno Javier Padilla. Sí, yo quería intervenir lo de Javier porque precisamente concuerdo con el punto en el que tiene que haber un balance y es como muy importante pues conservar este balance y no irnos por el exceso de proyectos inmobiliarios masivos o por el exceso de preservar la cultura. Siento que puede ser un balance completamente armonioso y entonces proyectos inmobiliarios nuevos que sí pues reaviven el espacio, pero también preservar la esencia del lugar. Yo creo que esa es la palabra clave, es este balance. Continuamos con la alumna Paulina Viveros. Yo estoy de acuerdo con mi compañero Luis Javier Padilla. Creo que sí es una zona que se está empezando a gentrificar. Sin embargo, no veo el cambio tan drástico en este punto. Tal vez si en un futuro esto no se para, sí será bastante dañino para esta zona, ya que pues toda la sociedad que está ahí se irá en declive. Entonces empieza a ver los cambios en los precios en la arquitectura que se conforma en este barrio, pero creo que ahorita en su mayoría sigue siendo la arquitectura originaria del lugar. Continuando con la segunda pregunta, sería la siguiente. Los proyectos inmobiliarios, no solo en el barrio, sino de manera general, tienen hacia una arquitectura whitexican que no tiene nada que ver con el contexto. ¿Es válido este criterio de diseño? ¿Y qué opina cada uno de ustedes? Continuamos con el alumno Axel León. Yo creo que el objetivo principal de la arquitectura no es el que sea una arquitectura whitexican, como se menciona en esta pregunta. Yo creo que el objetivo principal de la arquitectura es crear una arquitectura funcional. Entonces, si esta arquitectura es funcional, por ende, es estética. Y entonces, yo creo que este criterio de diseño no es válido. Se desvirtúa lo bonita que es esta vocación de arquitectura, que es crear espacios para que las personas puedan habitarlos. Y yo difiero de que ese sea el objetivo principal de la arquitectura. Continuamos con la respuesta de Mariana Ramírez. Sí, pues igual que mi compañero Axel, pues igual concuerdo un poco acerca de la arquitectura whitexican o lo que es este término, pero bueno, creo que el término whitexican se refiere un poco más, o lo que entiendo yo, es hacer una arquitectura un poco más estética, hacer una arquitectura con términos un poco más contemporáneos, sería instagramiable. Entonces, siento que es una arquitectura que se le da más valor a la estética, se le da más valor al diseño, a la ornamentación que tiene el lugar y no tanto a la función que tendría el mismo lugar. Y también pues la arquitectura whitexican creo que, o esa tipología pues va a ir dependiendo de la zona en donde se emplazaría ese edificio o esa construcción. Damos paso a la respuesta de Javier Padilla. Sí, bueno, esta pregunta me causa un poco de conflicto, ya que no estoy a favor de una arquitectura que no tenga nada que ver con el contexto, pero lo que siento yo que se ha buscado es que, bueno, como sabemos nosotros la arquitectura va evolucionando, ¿no? Entonces cada vez nos tenemos que adaptar a las necesidades de la gente. Obviamente las necesidades de las generaciones que vienen son diferentes a las necesidades de generaciones pasadas, por lo tanto la arquitectura va a cambiar. Entonces creo yo que lo que está pasando es que en esta búsqueda de crear una arquitectura que se adapte a las nuevas necesidades, no se está, digamos, logrando hacerlo de una forma correcta y entonces tenemos como resultado esta arquitectura whitexican, ¿no? Entonces, no creo que la arquitectura whitexican tenga la intención de destrozar el entorno visualmente, sino que simplemente no ha encontrado la forma de adaptarse
a lo que se necesita de tal forma que no se afecte a lo que ya existe, ¿no? Damos paso a la contestación de Paulina Viveros. Yo creo que una arquitectura que tiene que ver con el contexto depende del caso, no es algo que esté mal, sino simplemente se tiene que saber en dónde plantear. En el caso del barrio de Jesús, yo creo que sí, sí se debería de plantear algo que vaya con el contexto, dado por la zona y por la economía de la zona. Creo que la palabra whitexican me resuena un poco, no sé si soy partidaria de esta palabra, pero creo que al igual que mi compañero Javier, estoy de acuerdo que es una arquitectura que no tiene la intención de dañar, simplemente no es encajable en cada proyecto. Ha levantado la mano la alumna Mariana Ramírez. ¿Puedes Pues sí, contestar? al igual que opina Paulina y Luis Javier, pues sí, es una arquitectura que se tiene que pensar un poco en su contexto, o sea, tienes que estudiar tu contexto, lo tienes que analizar y dependiendo del contexto en el que tú quieras imponer esa arquitectura, pues se tiene que acoplar, o sea, no tiene que sobresalir, sino puedes ocupar, o sea, y en una forma muy fácil de hacerlo es ocupar los materiales de la zona, ocupar a lo mejor una forma de la zona o simplemente pues pensar un poco más allá de lo que es el contexto, bueno, de lo que es el contexto y pues también involucrarlo en tu propio diseño y en tu arquitectura. Continuando con la serie de preguntas, continuamos con la siguiente, que es si el arquitecto es agente gentrificador. En caso de contestar de manera asertiva o errónea, explicar el por qué. Damos paso a la contestación de Axel León. Sí, claro. Yo creo que el arquitecto, claro que es un agente, es una persona gentrificadora, es una profesión que en dado momento, en dadas circunstancias vas a generar gentrificación, vas a generar desplazamiento, precisamente porque va a llegar el momento en el que algún cliente te pida cosas nuevas o te pida cosas que tal vez no van acorde con el contexto y entonces ahí es donde entran la ética que tienes como profesionista y lo que sí estás dispuesto a hacer y lo que no estarías dispuesto a hacer como profesionista. Entonces yo creo que al arquitecto sí es agente gentrificador, pero entran muy en juego sus valores, su ética y lo que quiere hacer para las comunidades. Entonces es como, ¿qué tan gentrificador es un arquitecto? Pues según su ética. Continuamos con la respuesta de Mariana Ramírez. Pues sí, o sea, mucho tiene que ver el arquitecto a la hora de, pues, de diseñar y de hacer su proyecto, pero como menciona Axel, pues también depende del cliente al que le vas a hacer ese proyecto. Y, y pues si el cliente te pide un diseño innovador o contemporáneo y que pues rompa un poco con la imagen urbana de la zona, pues tú como arquitecto tienes como esa responsabilidad de, pues, un poquito respetar esa imagen urbana del lugar y hacer un diseño que, pues, haga favorable a las dos partes, tanto al cliente como a su contexto. Continuamos con la respuesta de Javier Padilla. Sí, bueno, coincido con mis compañeros en esta pregunta. Creo que sí, el arquitecto puede o no ser un agente gentrificador. Y obviamente también depende de varios factores, ¿no? Como por ejemplo la arquitectura a la que se quiera diseñar, enfocar el arquitecto. Por ejemplo, si estamos hablando de un arquitecto que quiere hacer arquitectura social, pues obviamente no va a buscar generar una gentrificación, porque lo que quieres es ayudar a la zona que estás interviniendo, no desplazarlo a las personas, a la comunidad que está ahí. Sin embargo, si el arquitecto, como mencionaban mis compañeros, tiene un cliente que le pide cosas que no van con el contexto, bueno, con la zona en la que va a diseñar, o por ejemplo, si el arquitecto simplemente quiere agrandar su ego, pues obviamente va
va a ser un agente gentrificador, porque se va a centrar en hacer una arquitectura que a él le complazca y es muy probable que deje de lado pues, el contexto en sí, ¿no? La comunidad. Continuamos con la respuesta de la alumna Paulina Viveros. Creo que al igual con mis compañeros, concuerdo en que depende de varios factores. Sin embargo, yo creo que aquí la responsabilidad no solo cae en el arquitecto, sino al igual que en el cliente, ya que pues como arquitecto estás en una disyuntiva en donde te encuentras para saber si le haces caso al cliente o si pues te vas hacia tus valores, pero también irte hacia tus valores en un caso donde un cliente te está pidiendo algo que rompe con el contexto o que puede llegar a causar gentrificación a largo plazo, pues también es arriesgarte a quedarte sin trabajo. Entonces, yo creo que aquí la clave sería concientizar al cliente para que también entienda un poco del contexto y pues de las consecuencias de la gentrificación. Por último, continuamos con la última pregunta y cerrando este debate, la cual es, ¿qué opinas del artículo de Junko Ogata junto con la gentrificación? ¿También puede aplicarse a la comida o solo debe de considerarse en proyectos urbanos? Continuamos con la respuesta de Axel León. Yo creo que sí es gentrificable la comida, pero tal vez no tenemos que verlo de una manera más metafórica o no tan literal, pues si la gentrificación, hablando de cuestión inmobiliaria, de arquitectura, se trata de desplazamiento, de movimiento. Cuando hablamos de comida, tal vez no se desplazan personas, sino que se desplazan clases sociales o bueno, el acceso a comida por diferentes clases sociales y se le da un valor a, a un ingrediente, a un alimento que tal vez no es el tradicional o es el acostumbrado, sino que simplemente por estar en restaurantes de élite o restaurantes de renombre, precisamente hacen esta gentrificación de los alimentos y generan que estos elementos, estos condimentos sean pues más caros y solamente accesibles para ciertos grupos económicos. Continuamos con la respuesta de la alumna Mariana Ramírez. Pues creo que complementando un poco lo que dice, pues creo que en cuanto a la comida, pues depende un poco de la zona, o sea, de acuerdo al artículo que se leyó para este debate, pues sí depende un poco de la zona de donde tú vayas, o sea, agarres esa comida o esa tradición, porque por ejemplo, Oaxaca, pues un lugar muy conocido, un lugar muy visitado, etcétera, pues vemos tanto, o sea, es un pueblo, o sea, tiene sus pueblos, unos pueblos mágicos, va todo tipo de gente, pero pues vemos que hay pues también restaurancitos, o sea, puede haber desde restaurantes como fonditas o puede haber restaurantes pues un poquito más elevados para gente que tenga un poco más de accesibilidad a esos lugares y pues esos restaurantes están tomando un poco la comida tradicional del lugar, pero lo que digamos como que vende un poco más es el establecimiento o vende un poco la presentación de los alimentos. Creo que eso es lo que hace un poco esa gentrificación de alimentos y porque pues en una fondita pues no vas a encontrar pues esa dedicación o esa pues ese embellecimiento, por así decirlo. Y claro, en una fondita, pues obviamente el sabor es un poco más hogareño, es un sabor más a casa y, o sea, y no sabe mal. Y lo que vas a ir a probar a un lugar o un establecimiento un poco más elevado, pues igual no tiene un mal sabor, pero pues como mencioné anteriormente, pues estás pagando por el espectáculo, por el lugar y por digamos, por tu asiento en ese establecimiento.
Continuamos con la respuesta del alumno Javier Padilla. Sí, bueno, sí considero que la gentrificación se puede aplicar a la comida y no solo eso, ya que, bueno, como comentaba mi compañero Axel, se puede ver desde un punto de vista más metafórico esta palabra, ¿no? Y de hecho, si nos ponemos a analizar, creo que no solo la comida y el diseño urbano sufren esto, sino hasta la misma creación de ropa. Es decir, cuántas veces no hemos visto que marcas de renombre internacional toman prendas de vestir típicas de algún pueblo o de alguna comunidad, digamos, endémica, nativa, y encarecen esa ropa eh, cuando en estas comunidades puedes encontrar esa misma prenda y hasta mejor en un precio totalmente accesible, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al final, como estamos en un mundo pues de consumismo, vemos que tal marca cara de renombre vende esa prenda y por decir, ah, estoy a la moda, prefiero comprar una prenda en miles de pesos cuando puedo conseguirla en un pueblito en 150 a 200 pesos. Entonces creo que es también algo para pensar, ¿no? Esta palabra creo que se puede usar para muchas cosas y no solo para el diseño urbano. Continuamos con la respuesta de la alumna Paulina Vivero. Yo estoy en un punto intermedio entre mis compañeros, ya que yo creo que la comida sí puede ser algo que se gentrifique. Sin embargo, yo creo que en este caso no es tan necesario debido a que nos estamos refiriendo a comida mexicana. Entonces, uno de los factores más conocidos de la comida mexicana es que está en cada esquina. Y creo que eso hace que en específico esto no se gentrifique porque no se está desplazando. Simplemente creo que, al igual que como comenta mi compañera Mariana, pues básicamente es diferencia de precios y es un lugar en el que se vende la experiencia. Entonces, simplemente es para otro tipo de economía que no está, que no es la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, no creo que se esté desplazando algo, aún con el entendimiento del significado metafórico, y más porque este restaurante se encuentra en una zona muy cara que se llama Polanco. Entonces, entendería esto si fuera un poco como si el restaurante se hubiera implementado en Oaxaca, en donde la tradición sí es ir a comer a mercados y en donde la experiencia mexicana se vive en estas fondas o mercados. Pero creo que en este momento este restaurante sí encaja en la zona. Entonces, por ende, no está gentrificando. Con esto damos cierre a la serie de preguntas y como conclusión de este debate, desde la primera pregunta de qué tipo de gentrificación está teniendo el barrio Jesús, se toman puntos visuales y de perspectiva de cada alumno, hasta cómo lo toman visualmente, personalmente y contextualmente. También se trataron temas de acuerdo a los proyectos inmobiliarios, cómo se entienden desde la perspectiva de arquitectura Huaxican cuando no se coincide o no hay una cohesión contextual a lo que hay que hacer. Y también cómo hay cómo el arquitecto tiene que tomar las riendas o debe de ser el agente, pues principalmente gentrificador, que debe de hacer esta cohesión, ¿no? de lo que es mobiliario y contextual. También pasamos a lo que es solo el uso de gentrificación para diferentes ramas, no solo en arquitectura, sino también se puede obtener para comida. También se trataron temas como ropa. Entonces, la gentrificación puede ser un término multiusos. Entonces, es como damos pauta y término a esta
este cierre de debate y si gusta alguien compartir su conclusión de este debate, adelante. Adelante, Axel. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Ya. Ajá, sí, bueno, más que una conclusión, lo que pasa es que antes de que, bueno, de que des la conclusión, creo que Javi y yo queríamos opinar, bueno, debatir, mejor dicho, la postura de Paulina. No sé si podamos retomar ese punto. Adelante, sí. Javi, creo que tú levantaste la mano primero. Entonces, si quieres. Gracias. Sí, bueno, nada más quería comentar un poco respecto a lo que decía mi compañera Paulina. Creo que esto de gentrificar, no hay que también, o sea, también tenemos que considerarlo desde un punto de vista no tan puntual en el contexto inmediato. Es decir, sí, no estamos como eh, desplazando porque es comida mexicana y estamos en México, pero creo que sí hay que considerar que normalmente este tipo de restaurantes que encarecen la comida a precios pues, muy elevados, normalmente de donde se obtienen las materias primas para realizar esta comida, a pesar de que tienen unos ingresos muy altos, no pagan un precio, digamos, justo, por decirlo así, ¿no? Entonces creo que ahí es donde se ve en este caso la gentrificación, ¿no? Que estamos, digamos, de cierta forma desplazando a las personas que proveen esta materia prima y después se infla el costo. Entonces creo que ahí, por ejemplo, en la parte de cuánto se les va a pagar es donde se hace este desplazamiento, ¿no? Vamos con la respuesta de Axel León. Claro, yo también iba a comentar algo sobre el desplazamiento, sobre esta parte de la gentrificación de los alimentos. Yo creo que sí, siempre en en este caso, sí existe el desplazamiento, pero el desplazamiento, como lo menciona Javi, no es tan literal, o es como, o bueno, tampoco podemos, no digamos que es metafórico también, sino que es un desplazamiento real, porque existe, hablando, por ejemplo, de inflación de precios, porque, por ejemplo, un producto, un alimento sale más caro en un restaurante de prestigio o renombre, eso de repente puede causar que en algunos lugares pues se eleve el precio de ese mismo alimento, o también puede, entonces ya no se desplazan personas, pero se desplazan precios, o por ejemplo se desplazan el tipo de gente, el tipo de sociedad que consume ese tipo de alimentos. Entonces pueden dejar de consumir algunas personas este tipo de alimentos y pues el desplazamiento está en que ahora lo consumen otras personas y viceversa. Otras personas dejan de consumir eso para que otras personas los consuman y pues precisamente es donde este desplazamiento sí es real desde mi perspectiva. Y Alan, pues yo creo que nada más, yo creo que la conclusión que mencionaste estuvo bien englobada. No tendría nada más que agregar. No tendría nada más que agregar, Alan. Perfecto. Solo como conclusión añadida a este cierre de anexos a la respuesta de Paulina Viveros, se añade desde puntos de vista visuales, desde gentrificación en rama gastronómica, en el cual como hay causas y consecuencias a partir de estéticas visuales desde el inmobiliario hasta cómo se puede decorar bueno, o cómo te lo venden estéticamente un plato, a cómo se genera esta imagen visual pues ya debatida, ¿no? Entonces, con esto damos cierre a este debate y agradecemos su tiempo.